Bueno, vamos a hablar del Día del Trabajador en la República Argentina. Está en línea mi viejo compañero de andanzas en la segunda mañana de las 7:50 entre Caimi a las 6 y detrás de lo que vemos. Mi querido Gustavo Campana, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Feliz Día del Trabajador para vos, para todos los compañeros y compañeras de las 7:50. Te contaba que anoche estuve mirando un poco de la historia del trabajo y tantas veces Sí. vos te has referido a este tema que no paraba de pensar en cuántas referencias has hecho desde el fondo mismo de la historia del trabajo en la República Argentina, pasando por algunos episodios que son ejemplares y buenos para que los pueda recordar el trabajador de esta época. Y además porque uno se ve gritando las mismas cosas que gritaban mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y que seguramente van a gritar mis hijos, y no porque la historia sea un capricho circular, sino porque la batalla está inconclusa, y el pueblo cada tanto gana algún partido, cada tanto pega una vuelta olímpica, te llena de derechos, cambia la vida de muchos, genera distribución de la riqueza, genera proyecto de vida para muchísimas familias, y fundamentalmente a través de la industria nacional lo que se genera es independencia económica y soberanía política. Por lo tanto, el trabajo está ligado a un modelo de país, y ese modelo de país está aferrado a un salario fuerte para que a través de ese salario se dinamice el círculo virtuoso de la economía, y es el pueblo el factor de riqueza. Frase de Perón: el consumo obrero es factor de riqueza. Se pone de esa manera pata para arriba toda la ortodoxia económica, y entonces observamos que a través de la mayor demanda comercial hay mayor demanda industrial, y con las dos demandas tengo mayor demanda laboral, y de esa manera se pone de pie un país. Esto no es nuevo, pero tampoco es viejo, es un clásico que por supuesto nos va a llevar la vida y seguramente la pelea de las generaciones futuras. Venimos de la semana trágica, de los 800 cadáveres por pedir 8 horas en los talleres de Bacena, los 600 masacrados en la forestal en la provincia de Santa Fe, los 1.400 fusilados en la Patagonia, el bombardeo de la plaza, los fusilamientos del 56, los fusilamientos de Trelew, los 30.000 compañeros desaparecidos, los 39 muertos de 19 y 20 de diciembre de 2001, Costequi, Santillán, Ferreira, Sandra, Rubén. La verdad es que la historia del movimiento obrero en la República Argentina no dista demasiado de la historia del movimiento obrero en la mayoría de los países donde la pelea comienza a finales del siglo XIX de la mano de anarquistas y socialistas, y en el caso nuestro le metimos el condimento nacional de la mano del peronismo como para que haya una tercera vertiente en función de discutir el modelo nacional desde un lugar por ahí más cómodo para nosotros. Lo digo en función de cómo se afianzó ese parteaguas que se instaló en 1945 y no se movió nunca más. Creo que de aquellos episodios de hace 100 años, en realidad más, todo lo que ocurrió cuando el centenario, la gente tendrá una visión romántica de los 100 años primeros de la Argentina, pero en ese momento se producía una lucha feroz entre los trabajadores, los incipientes trabajadores, se decretaba el exilio de quienes protestaran y habían venido desde afuera, querían limitar la inmigración. Es algo muy pero muy fuerte lo que se daba en 1910. Verdad es que después vino la ley Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, en 1912, con el voto, el sufragio, etcétera, que venía universal y secreto, que venía a dar alguna posibilidad al pueblo de recuperar o de tomar por primera vez en la historia de la Argentina de alguna forma el poder político, y eso llega con Irigoyen, pero después en el desarrollo viene lo de la semana trágica, viene todo lo que eran las luchas en cada uno de los lugares de la Argentina, porque siempre estamos un poco referidos a Buenos Aires, Gustavo, pero en la forestal o allá en el sur, en la Patagonia, pasaban cosas tremendas, lo de Varela, el viaje de Varela, queriendo primero llevar paz entre los dueños, los chacareros, los grandes propietarios y los trabajadores, y cuando los trabajadores se declaran en huelga, matarlos, liquidarlos y volverse con cualquier tipo de explicaciones a Buenos Aires, que eran sobrellevadas por lo mismo que ahora, por un establishment que se corresponde perfectamente con el de la época. Sí, es bastante parecido
al hecho de abramos la economía en medio de la pandemia, terminemos con la cuarentena, no me importa la cantidad de vidas que se pierden. La Liga Patriótica se escondía en las iglesias de la calle Corrientes mientras centenares de obreros llevaban los cuerpos de los muertos en las puertas de lo que hoy es la Plaza Martín Fierro, en la frontera de Almagro y Buedo, donde estaban los talleres de Bacena. Salían con los Winchester y los mataban como si estuvieran cazando animales. Por lo tanto, eso que no pasó hace 5 siglos, que pasó en 1919 en la República Argentina, y es una marca de nacimiento bastante compleja. Yo siempre recomiendo, si hay que buscar 5 minutos para poder explicar todo esto, ver la película Cita con Perón, que es aquel diálogo de diciembre de 1944 entre Perón y el Círculo Rojo, que quiere saber cómo sigue la vida, quiere saber cómo viene la mano, está terminando la Segunda Guerra Mundial, y quieren saber qué pasa. Y hay un estanciero, un ganadero, que le dice: mire, coronel, estamos muy preocupados por esto que usted llama justicia social, porque resulta que todos los derechos van para un lado, y nosotros, si la cosecha viene mal, tenemos que pagar los sueldos igual. Y entonces Perón le dice, esto, recordemos que la película se hace con la versión taquigráfica de esa reunión, por lo tanto se respeta palabra por palabra. Le dice: mire, es muy simple, nosotros hemos arreglado todo esto agregando una silla. Y nadie entiende nada. Dice: mire, hasta que llegamos nosotros a la Secretaría de Trabajo y Previsión, cada vez que había un problema con un obrero, el obrero y el patrón iban al despacho del juez. Entonces el obrero se quedaba en la puerta y el patrón pasaba al despacho, tomaban café y el obrero después se enteraba cómo lo habían esquilmado. Nosotros seguimos sirviendo café, pero agregamos una silla. Y en esa silla está el obrero. Y por supuesto esa es una declaración de guerra. Esa es una declaración de guerra. Después vino la industria nacional, la liviana y la pesada, el consumo. Bueno, todas declaraciones de guerra que terminan con 300 o 400 muertos en la plaza en junio de 1955, de la mano de un bombardeo infame. Digo, porque si no, no terminamos de entender el porqué de la guerra y el porqué de la pelea. Y la pelea es la distribución del ingreso, como tantas veces lo hemos dicho con vos, haciendo cálculos matemáticos de cómo era el ingreso hasta la llegada del primer peronismo, cómo fue el ingreso a partir de 1955 y cómo fue el ingreso en la última dictadura. Esa es la pelea. Por lo tanto, el rol del laburante es un rol esencial. Primero, porque sin él el motor no se dinamiza. Y en segundo lugar, porque si no está él de los dos lados del mostrador, como consumidor y como laburante, y la verdad es que no se sabe para quién se produce en un país que el 70% de sus bienes y servicios se hacen para adentro, Víctor Hugo. Hay que decir al trabajador de hoy, al muchacho sobre todo, sí, que esta es una historia apasionante, en la que se lucha algún día por no trabajar de sol a sol, otra por tener el domingo libre. Fíjate cuáles fueron los derroteros, hasta llegar a las 8 horas. Hay que saber que hubo mucha muerte, mucha desgracia, mucha lucha detrás de cada una de esas conquistas de las que hoy se disfruta, y también saber que hay un punto de partida para la dignificación total del trabajador que se produce en los años 40. Gustavo, qué gusto reencontrarte, aunque sea este ratito. Un abrazo muy grande. Siempre a disposición de ustedes y feliz día para todas las 7:50. Feliz día, Gustavo. Yo me la gané trabajando y en la misma bolsa hay bastante. La repetirá el laburante y ese millonario gritando. Yo me la gané trabajando. Yo me la gané trabajando. El mensaje parece honesto, pero es tan parcial y violento. Ya de pique te estás cuidando. Él no la ganó trabajando. Vos te la ganás trabajando, pero en un sistema de herencias. Heredamos hambre y conciencia, y con lo que vas heredando, la disparidad va moldeando. La disparidad va moldeando, con la regla en los capitales, con estereotipos sociales. Te vamos a ir catalogando, pa' que la ganes trabajando. Dice la gané trabajando, es
cómo decir de otra forma que otro la ganó de otra forma. La mañana.